Profesor, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una biografía política, no nos vamos a meter en cuestiones personales, una biografía política de Horacio Rosati. Bien. Y un audio de cuando defendió su postulación como miembro de la Corte Suprema de Justicia y lo que dijo, y ahora no lo cumplió. Muy bien. Vamos a hablar del hombre del momento. El hombre del momento. El emperador del mundo. El emperador del mundo, el que te preside lo que vos le pones algo y te lo preside. Vos tenés una sociedad de fomento y te la preside. Necesita un presidente y viene y te la preside. El santafesino Horacio Rosati, que siempre hay que estudiar a un hombre en el contexto de lo que expresa, de lo que expresa en una sociedad, en un régimen, en un estatus. El tipo es presidente de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura desde ayer, es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ajá. O sea, bueno. Está presidiendo tres cosas a la vez. Derecho constitucional justo. Si tenés un club de barrio acéfalo, llamalo a Rosati. Claro, te preside. Ojo Alberto. Sí. Ojo Alberto, sí, y esto ahí, por ahí es fuera de joda, ¿no? Ahora, vos sabés que en 1945, un mes antes del 17 de octubre, un mes antes, o sea, a mediados de septiembre, hubo una manifestación muy conocida, muy concurrida de sectores medios y altos de la sociedad, que se llamó la Marcha de la Constitución y la Libertad, a la que adhirieron multitud de asociaciones de empresarios. ¡Oh, qué casualidad! Recordemos que acaba de adherir la Asociación de Comerciantes de Estados Unidos, apoyando a Rosati. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver. Bueno, bien. Adhirieron multitud de asociaciones de empresarios, comerciantes, la Sociedad Rural Argentina, la Embajada de Estados Unidos y partidos políticos tradicionales, con dos consignas. Una marcha que fue multitudinaria un mes antes del 17 de octubre. Dos consignas. Sí. Uno, que renuncie Perón. Claro. Dos, que renuncie Perón. Que renuncie Juan Domingo. No, la otra también es importante. Todo el poder a la Corte Suprema pedían. Ajá. Todo el poder a la Corte Suprema. Que renuncie Perón y todo el poder a la Corte Suprema. Bueno, tardó, pero lo consiguieron. Bueno, al otro día tuvo que renunciar Perón porque se lo pidieron los propios militares que en ese momento ejercían el gobierno. Pensaron que habían ganado, y si no hubiese llegado el 17 de octubre, hubiese sido el gobierno de la Corte Suprema, porque ya estaban formando el gabinete. Claro. Bien, esto se los cuento para que lo tengan, guárdenlo en algún backup de su memoria. Horacio Daniel Rosati nació el 11 de agosto de 1956, egresó de abogado y escribano en 1980 en la Universidad Nacional del Litoral, y desde 1986 es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. En 2004 recibió el título de Magíster en Evaluación de Impacto Ambiental. Ustedes no se imaginan lo que es ese currículum. Y en 2021, es decir, el año pasado, en 2021, obtuvo un nuevo grado de doctor en Historia. Ajá. Es un colega. Te quiere chorear el laburo también. Tené cuidado, Rulo, profe, porque... Es doctor en Historia el tipo. ¿Y de qué hizo su...? Tiene varios libros de Historia, ¿eh? ¿En qué hizo su tesis para recibirse de doctor? Hay que hacer una tesis. Claro. Hay muchos que se autodicen doctor y no hicieron nunca una tesis. Eso no es un doctor. No, claro. Será un abogado o un médico, pero doctor, este tipo de doctor, porque hizo una tesis sobre el lenguaje que utiliza la Corte Suprema en sus fallos. Ajá. Desde 1973, donde él dice que los fallos no se entienden, que la mayoría de los fallos están escritos en un idioma tal que el pueblo llano no lo puede entender, y él defiende que haya posibilidad de que lo entienda. El famoso ludibrio y eutarapelia de ¿Y eso de Servini, ¿no te acordás? El fallo de la jueza Servini impidiendo la salida al aire de un programa de Tato Bores porque cometía ludibrio y eutarapelia, cosa que el día de hoy seguimos sin saber qué significa, ¿no? Me la perdí esa, pero bueno, hay veces que los fallos están escritos un poco en un lenguaje más fácil y tampoco se entiende. El último fallo de la Corte no sé en qué lenguaje está escrito, pero no se entiende. En 1994, hace 28 años, fue elegido convencional constituyente, pero antes de eso, en el 89, fue fiscal municipal de la ciudad de Santa Fe, todo un cursus honorum en la política. En 1991 fue designado secretario de Gobierno, Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe. En 1993, 2 años después, ocupó el cargo de secretario general de la Gobernación durante la gestión de Carlos Reutemann. No es un pichi, es un político hecho y derecho, o torcido, como quiera, pero es un político. En el 94, entonces, elegido convencional constituyente en Santa Fe para redactar la reforma constitucional,
el Partido Justicialista, que era mayoritario ahí, lo eligió vicepresidente del bloque, integró la comisión de redacción, por lo tanto es uno de los redactores de la Constitución actual. Es uno de los tipos, no te voy a decir que es el Alberdi, porque no, hay miles mucho de diferencias, claro. Pero es uno de los redactores de la Constitución actual, y en el 95, y acá esto lo constituye en político total, ganó la Intendencia de Santa Fe, reemplazando en ese momento a Jorge Obeid. Es fanático de Boca, tan fanático que escribió una historia de Boca en 4 tomos. ¿Y cómo no intervino en el bar el otro día, si es tan fanático? Capaz que intervino. Escribió 4 tomos, se llama 100 años de multitud. Un tomo, 2 tomos, 3, 4 tomos de la historia de Boca. Y aparte tiene un museo personal con elementos del equipo. Ajá. Muchachos, es de Boca. Es de Boca, Es de sí, Boca. claramente. Bien. Aparte de todo esto, es fanático de los policiales que tienen enigmas, casi todos los policiales tienen enigmas, y de coleccionar artículos de las guerras mundiales. Uy, qué buena granada. Uy, qué buen... Esto debe matar mucha Qué gente. lindo este casco de la SS. Digo, Claro, junta todos elementos de las guerras mundiales. Nunca dejó de vivir en Santa Fe. Se desempeñó siempre como docente en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Católica de Santa Fe, donde fue decano. Ahora, en 2003, luego de... Esperen que he perdido la hoja. En 2003, luego de un segundo paso por la gestión provincial, fue designado Procurador General del Tesoro de la Nación. Acá empezó a jugar en las primeras ligas, función desde la cual le tocó asumir la defensa jurídica del Estado cuando vinieron todos los reclamos por todas las cosas que dejamos de pagar en el 2001. Y ahí apareció una doctrina que se llamó Doctrina Rosati, en el que él dijo algo que estaba bueno. Decía, los tribunales nacionales pueden actuar en estos casos. No es constitucional decir que tenemos que basarnos en los tribunales extranjeros. Acordémonos del juez Griesa. sí. Esto le dio bastante prestigio. Se mantuvo en el cargo de procurador hasta 2004, cuando el presidente en ese momento, Néstor Kirchner, lo llamó como ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Miren si estuvo en todos los resortes del poder. Después de la renuncia de Gustavo Vélez, cuando se supone que renunció porque mostró la foto de Estiuso, pero me parece que mostró la foto de Estiuso cuando ya estaba echado. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. En el 2005 él renunció, y él le gusta decir que renunció a ese cargo porque estaba en desacuerdo con una licitación para la construcción de cárceles. Hay otras versiones, entre ellas Mario Weinfeld, que dice que en realidad Néstor le había pedido que sea candidato, y el tipo ya se estaba abriendo, no quería jugarse, y entonces ahí empieza un proceso de alejamiento del kirchnerismo que lo puso cada vez más en la vereda de enfrente hasta llegar a lo que estamos viviendo en este momento. Cuando le propusieron ser ministro de Justicia, él tuvo sus reparos. Recordemos que en esa época el Ministerio de Justicia manejaba la fuerza de seguridad. Entonces él dijo, mira, yo tengo un perfil académico, no me puedo poner a manejar a la policía, a la gendarmería, a la prefectura. Entonces Kirchner le dijo, está bien, separemos al Ministerio de Justicia de la fuerza de seguridad, y ahí Rosati dijo, bueno, entonces sí, y la fuerza de seguridad pasaron a el Ministerio del Interior, que en ese momento ocupaba Aníbal Fernández. Desde ese momento así quedaron las cosas. Durante mucho tiempo se le vinculó al armado político de Sergio Tomás Massa, cuando Sergio Tomás Massa hizo la revuelta árabe y se pasó a romper con el kirchnerismo. Claro, y armó el Frente Renovador, ¿no? Armó el Frente Renovador. Y el lunes 14 de diciembre de 2015, 4 días después de asumir la presidencia Mauricio Macri, el Poder Ejecutivo publicó un decreto para nombrar 2 jueces para los cargos vacantes en la Corte Suprema. Uno es Carlos Rosenkrantz, que se supone que es hombre de Clarín, hombre de los grandes grupos económicos, hombre del macrismo, y como contrapartida, para que se lo aprueben, como para darle algo al peronismo no kirchnerista, Horacio Rosati, lo nombraron por decreto, y esto es tremendo. Eso solo tendría que haber sido motivo de juicio político. De hecho, hay 200 pedidos de juicio político contra Lorenzetti, porque Lorenzetti no les tomó juramento, pero al mismo tiempo tampoco los rechazó. Entonces, como ellos todavía no habían asumido, los juicios políticos se lo podían a Lorenzetti. 200.
200 pedidos. En el momento en el que se tuvo que presentar ante los legisladores para justificar por qué él podía ser un buen juez de la Corte, fue que dijo esto que vamos a escuchar ahora. He defendido desde siempre que hay cuestiones políticas que no deben ser analizadas por el Poder Judicial. El Poder Judicial, a mi juicio, no debe arrogarse una representatividad que no tiene, considerarse un contrapoder y desafiar las decisiones políticas, siempre por supuesto que éstas sean tomadas en el margen de la competencia propia de los poderes representativos y expresen una de las alternativas válidas que se pueden escoger. No todo lo que no nos gusta debe ser inconstitucional. La inconstitucionalidad de una decisión política en su aplicación es una decisión que debe ser interpretada con carácter sumamente restringido. Impecable. Hay que hacerle escuchar a Rosati este audio de Rosati. Es para ponerlo muchas veces. Rosati dice que una decisión política sea declarada inconstitucional por el Poder Judicial, hay que tomarlo con muchísimo cuidado. Bueno, Rosati está siendo presidente de la magistratura por justamente, no solamente eso, sino que puso en funcionamiento una ley que hace 16 años que no se aplicaba. Ahora, ¿cuánto tardó Rosenkrantz y Rosati desde que fueron nombrados por decreto hasta que pudieron jurar? 7 meses. Estuvieron 7 meses siendo miembros de la Corte bajo condiciones ilegales. 7 meses, es una barbaridad, y ellos lo aceptan. Ninguno de los dos dijo, no, de esa manera me niego a asumir lo que le daría algo de dignidad. No, asumamos como sea. O de respeto por la ley, ponele. Ya no sé si dignidad, ¿no? Pero por lo menos un poquito de respeto por la ley. A todo esto, desde el 1 de octubre pasado, 2021, justamente cuando se estaban realizando después de la PASO y antes de las elecciones generales, es presidente del máximo tribunal, se autovotó presidente de la Corte Suprema de Justicia, y así es como en este momento está en el lugar que está. Un hecho para resaltar es, en mayo de 2017, la Corte Suprema toma la decisión de votar lo que después se conoció como el 2x1, es decir, que a todos los genocidas le daban la oportunidad de bajarles a la mitad. O mejor dicho, cada mes que estuvieron presos se lo valía por computaban doble. Y por lo tanto muchos de ellos iban a salir en libertad o estaban por salir en libertad. Y esto me parece ser el gran mensaje que tenemos que agarrar todos los argentinos, la movilización popular lo dio vuelta. Sí. Así como hay un hombre especialista en el derecho que se llama Yering, que dice, el derecho es lucha, el derecho no es letra muerta, es lucha. Bueno, me parece que es momento de salir a luchar, porque justamente esta decisión no solamente los terminó humillando, uno de los que votó eso fue justamente Rosati, junto con Rosenkrantz y Hayton de Nolasco. Una vez que se tuvieron que dar vuelta de esta decisión por la movilización popular, quedaron ahí. Pero les voy a contar una anécdota más para terminar esta columna, que tiene que ver con otra cosa más que preside la Corte Suprema y que es una verdadera vergüenza, que se resume en 4 renglones de un diario que dice así: oficiales de la policía ingresaron a las instalaciones de la obra social del Poder Judicial en la calle Lavalle al 1600 por orden de la jueza María Capuchetti en busca de información sensible. A diferencia de otras obras sociales gremiales, la entidad no está controlada por el sindicato de la actividad, la UEGEN, sino por la propia Corte Suprema de Justicia, que oficia de patronal en la justicia. La Corte Suprema es la patronal del Poder Judicial y también está a cargo de la obra social. Es decir, que el tipo también es presidente de la obra social del Poder Judicial. Y no se le va a perder. Es una cosa de loco. Lo único que le quiero decir, que tal vez lo desarrollamos mañana, es en el siglo XIX, cuando se votó que el Poder Judicial y la Corte Suprema tienen la potestad de poder decidir qué es constitucional y qué no es constitucional, hubo voces de legisladores que se alzaron y dijeron: es muy peligroso el poder que le estamos dando a la Corte Suprema, se va a deformar el derecho. ¿Y saben qué? Se deformó el derecho.